Vamos a grabar, chicos. Los quiero listos en el estudio. Reciban todos ustedes un cordial saludo y sean bienvenidos a esta exposición. Es un honor para mí presentar este trabajo en representación de mis compañeras. Somos estudiantes de la Facultad de Educación de la carrera de Educación Básica en modalidad en línea y pertenecemos al octavo nivel paralelo C2 de la Universidad Estatal de Milagro. El trabajo que hoy presentamos forma parte de nuestra propuesta interdisciplinaria desarrollada en el aula virtual de Google Classroom, con el objetivo de integrar los aprendizajes de las áreas del lenguaje, matemáticas, ciencias naturales y por supuesto las ciencias sociales, aplicadas al nivel de cuarto año de educación general básica. Este proyecto, desarrollado como parte de una tarea académica, surgió con el propósito de diseñar un entorno de aprendizaje activo, inclusivo y significativo en el que cada área contribuye al desarrollo integral de los estudiantes, no desde comportamientos separados, sino desde una visión conjunta y articulada. De esta manera, se busca demostrar que el conocimiento cobra un verdadero sentido cuando se conecta con la realidad, con la vida cotidiana y con la identidad de quienes aprenden. El propósito de esta tarea es evidenciar cómo la articulación de saberes, integrando el trabajo colaborativo y la implementación de recursos digitales, favorece la construcción de aprendizaje más profundo, dinámico y relevante para la formación integral. Durante este proceso, cada integrante del grupo asumió la responsabilidad de planificar, diseñar y validar una de las áreas del aula virtual. En conjunto, logramos crear una experiencia de aprendizaje dinámica, coherente con los lineamientos del currículo ecuatoriano y con las competencias del siglo XXI. A continuación, mi compañera Carla presentará el área de lengua y literatura correspondiente a la planificación titulada Explorando la riqueza lingüística del Ecuador, en la que se promueve la valoración de la diversidad cultural y lingüística de nuestro país. Adelante, Carla. Gracias, Moisés. Sean todos bienvenidos. Efectivamente, a mí me corresponde presentar el área de lengua y literatura, donde desarrollamos la unidad denominada Explorando las riquezas lingüísticas del Ecuador. El propósito de esta aplicación fue que los niños reconozcan, comprendan y valoren la diversidad de lenguas y dialectos que conforman el patrimonio cultural de nuestro país. No se trató únicamente de aprender vocabulario nuevo, ya sea quichua o shuar, sino de comprender que el lenguaje es identidad, cultura y memoria colectiva. Cada palabra refleja una cosmovisión, una forma de entender el mundo, y transmitirla a las nuevas generaciones garantiza la preservación de nuestras raíces. El enfoque pedagógico aplicado fue comunicativo e intercultural, considerando la lengua como un medio de interacción social y cultura. Esto significa que no se priorizó la repetición mecánica de palabras, sino la reflexión crítica sobre su valor simbólico y de cultura. El estudiante fue concebido como un explorador activo en su entorno lingüístico, capaz de reconocer la riqueza que existe más allá de la lengua castellana. Por ejemplo, al descubrir que la palabra yacu en quichua significa agua, el niño no solo aprende un término nuevo, sino que comprende la importancia del agua en la vida y en las cosmovisiones indígenas, asociándolas a la naturaleza, la espiritualidad y la comunidad. De esta manera, el aprendizaje se conecta con los valores, con identidad y con la vida misma. Destrezas, indicadores y valores transversales. Como destreza, reconocer palabras y expresiones propias de las lenguas originarias y variedades lingüísticas del Ecuador en diferentes contextos. Indicador. Identificar, explicar el significado de expresiones en distintas lenguas del país y valorar su uso en contextos culturales diversos.
Ambos elementos están pensados para que el aprendizaje sea medible, observable y sobre todo aplicable en la vida cotidiana de los estudiantes. En cuanto a los valores transversales, cada unidad permitió trabajar con la justicia, reconocer que todas las lenguas, sean mayoritarias o minoritarias, tienen igual valor y merecen respeto. Solidaridad, al trabajar en equipos colaborativos apoyando a quienes tenían más dificultad para comprender o pronunciar. Disciplina, al organizar los productos digitales y entregar cada actividad en los tiempos previstos. Innovación, en el uso de las herramientas digitales para crear materiales que valoren la diversidad lingüística. Estos valores no fueron mencionados de manera aislada, sino vividos en cada fase de la secuencia pedagógica. Secuencia metodológica y actividades. La planificación se organizó en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, todos estos articulados con recursos digitales. Inicio. Se presentó una dinámica lluvia de ideas, en la cual el estudiante participa activamente, respondiendo a las preguntas: ¿qué palabras o expresiones conoces en otras lenguas o dialectos del Ecuador? Esta actividad busca activar los conocimientos previos, promover la participación oral y generar un ambiente de diálogo e interés sobre la diversidad lingüística del país, utilizando el micrófono del Meet y la opción levantar la manito virtual para garantizar el orden y la participación. Luego se proyectó un video titulado Lenguas del Ecuador, disponible en YouTube, que introdujo a los estudiantes en la pluralidad lingüística del país. En el desarrollo, en grupos, los niños leyeron un texto informativo que se encuentra en Google Drive sobre la diversidad lingüística del Ecuador. Con el apoyo de glosarios e imágenes, identificaron palabras en quichua y shuar, investigando su significado y el contexto de su uso. Cada grupo registró sus hallazgos en Padlet, un Padlet colaborativo titulado Palabras que nos unen, que se convirtió en un mural digital colectivo. Luego realizaron una actividad interactiva en EducaPlay, uniendo las palabras en lenguas originarias con traducciones al castellano. Esta práctica fortaleció la comprensión lectora y la capacidad de relacionar contextos en distintos idiomas. En el cierre, los estudiantes elaboraron un afiche digital en Canva con una palabra en lengua originaria, su significado y una imagen representativa. Y a su vez también presentaron una frase inspiradora. Estos afiches se compartieron en el aula virtual en una galería digital de Padlet, donde todos los compañeros dejaron comentarios de valoración y respeto. Finalmente se realizó una reflexión en plenaria con preguntas: ¿por qué debemos valorar todas las lenguas que hablan en el Ecuador? ¿Qué aprendimos hoy sobre nuestra identidad cultural? Uso pedagógico de las herramientas digitales. Las herramientas digitales fueron claves para potenciar el aprendizaje. YouTube facilitó el aprendizaje audiovisual y motivó y despertó el interés. Google Drive permitió explorar textos informativos, accesibles y colaborativos. Padlet se consolidó como un mural digital interactivo, donde cada aporte se convirtió en un eslabón de una construcción colectiva. EducaPlay ofreció un entorno lúdico e interactivo para fortalecer la comprensión. Canva permitió el desarrollo de la creatividad y la producción de materiales digitales significativos. Estas herramientas no se usaron como adornos tecnológicos, sino como recursos pedagógicos que aumentaron la participación, la autonomía y el respeto por la diversidad lingüística. Conclusiones y reflexión final. En síntesis, la unidad de lengua y literatura permitió a los estudiantes comprender que el Ecuador es un país plurilingüe y diverso. La lengua dejó de ser vista solo como un medio de comunicación para convertirse en un símbolo de identidad, cultura e historia de vida.
Los estudiantes aprendieron nuevas palabras y desarrollaron sensibilidad cultural, orgullo por sus raíces y respeto hacia la diversidad. Aprendieron que cada lengua es una voz que cuenta una historia y que al preservarla se fortalece la memoria colectiva del país. Con esta experiencia quedó claro que la enseñanza del lenguaje en el aula no debe limitarse a la gramática o a la escritura, sino aplicarse hacia la valoración y la diversidad y el reconocimiento de la identidad. Gracias, he concluido con mi participación y cedo la palabra a mi compañera Rosa Angélica, quien nos presentará el área de matemáticas. Adelante, compañera. Gracias, Carla. Reciben todos ustedes un cordial saludo y continuando con la presentación del aula virtual, me corresponde explicar el área de matemáticas, en la cual abordaremos el tema medición y comparación de la masa, correspondiente al bloque 3 de la planificación interdisciplinar. Esta unidad se diseñó para los estudiantes de cuarto año de educación general básica y su propósito fue lograr que los niños comprendan las unidades convencionales de medida, en este caso el gramo y el kilogramo, aplicándola en situaciones reales y cotidianas. Por lo que la planificación se sustentó en un enfoque práctico y a su vez en un enfoque vivencial, basado en la resolución de problemas y el modelo de destrezas con criterio de desempeño, que orienta el aprendizaje desde la acción y la demostración. Con esto buscamos que el estudiante entienda la medición como una herramienta para analizar su entorno, más allá del simple cálculo numérico o el simple cálculo matemático. No queríamos que el aprendizaje se reduzca a memorizar fórmulas o a repetir procedimientos. Nuestra intención fue que el estudiante comprenda el significado de medir, que se cuestione, que observe y que relacione lo aprendido con lo que ocurre en su entorno. Por ejemplo, cuando un niño pesa una manzana, cuando compara su mochila con la de un compañero o cuando ayuda en casa a medir arroz o a medir el azúcar. Está aplicando de forma práctica el concepto de masa. Y es que este tipo de aprendizajes contextualizados fortalecen la transferencia del conocimiento y hacen que las matemáticas dejen de ser abstractas para convertirse en herramientas útiles para el diario vivir del niño. Este enfoque responde al modelo de destrezas con criterio de desempeño, que nos orienta a enseñar desde la acción, lo que el estudiante debe hacer, cómo debe demostrarlo y con qué recursos debe lograrlo. De este modo, cada actividad diseñada tiene un sentido formativo y evaluativo al mismo tiempo. La destreza que guía esta planificación es la siguiente: utilizar las unidades de medida de masa, el gramo y el kilogramo en la estimación y medición de objetos del entorno, apoyándose en recursos digitales que permitan experimentar y practicar la medición. Mientras que el indicador esencial de evaluación plantea que el estudiante debe resolver situaciones problemáticas sencillas que requieran comparar la masa de objetos utilizando también recursos digitales. Ambos elementos están diseñados para que el aprendizaje sea observable y también para que el aprendizaje sea medible, favoreciendo la evaluación auténtica. Además, esta planificación incorpora los ejes transversales de justicia, innovación, solidaridad y disciplina. Estos valores no son decorativos, se viven dentro de las actividades. Por ejemplo, la justicia se refleja cuando los estudiantes comparan objetos y respetan las opiniones de los demás. La innovación se manifiesta en el uso creativo de herramientas digitales. La solidaridad se promueve al trabajar en equipo y ayudar a quienes tienen más dificultad. Y la disciplina se cultiva a través del cumplimiento responsable de las actividades virtuales. Entonces, el desarrollo del área de matemáticas en el aula virtual se organiza en 3 momentos pedagógicos: inicio, desarrollo y cierre, pero todos están articulados con recursos digitales. En el inicio, planteamos una actividad de activación motora y cognitiva llamada Baila según el peso. Esta dinámica combina el movimiento corporal con la conceptualización del peso y la masa. Los estudiantes escuchan una canción y según el objeto que se mencione, deben moverse de acuerdo a si es pesado o a si es liviano. Por ejemplo, si se menciona una pluma, deben levantar los brazos y moverse rápido. Si se menciona una sandía o un saco de arroz que es pesado, deben bajar las manos y moverse lentamente. Más allá del juego, esta es una estrategia que permite introducir conceptos físicos desde la experiencia sensorial, fomentando la observación, la discriminación visual y la coordinación motora. Luego, como parte del inicio cognitivo, los estudiantes observan el video, la masa y su medida, disponible en YouTube. Este recurso audiovisual fue incorporado directamente en el Classroom para facilitar el acceso.
El video muestra cómo se utiliza la balanza y presenta ejemplos de diferentes objetos, lo que ayuda a los niños a construir una representación mental de lo que significa medir la masa. A continuación, se promueve una breve socialización con preguntas guías como: ¿qué objeto viste que se pesaban en el video? ¿Todos se pesaban igual? ¿Por qué es importante medir con precisión? Estas y más preguntas abren el diálogo y preparan a los niños para el siguiente momento, el desarrollo. En esta fase se profundiza el contenido teórico y práctico. Mediante diapositivas elaboradas en Canva, los estudiantes analizan la diferencia entre masa y peso, los instrumentos de medición y las unidades básicas. Estas diapositivas fueron diseñadas con un lenguaje visual atractivo y dinámico, integrando imágenes, colores y ejemplos cotidianos para evitar que el aprendizaje sea únicamente verbal o sea únicamente numérico. Posteriormente se incluye una actividad de creación digital, donde los estudiantes elaboran un collaje en Canva con imágenes de productos que suelen pesarse. Estos pueden ser frutas, verduras, granos, etc. Con ello, el aprendizaje se conecta con su realidad cercana, el mercado, la tienda, el hogar. Esta estrategia refuerza la observación, la clasificación y la capacidad de aplicar los conceptos en contextos reales. Finalmente, los estudiantes practican conversiones entre kilogramos y gramos, analizando ejemplos y verificando ellos mismos los resultados a través de recursos interactivos en línea. De esta manera, no solo aprenden el procedimiento matemático, sino también la lógica que lo sustenta. En el cierre, se plantea una actividad de síntesis mediante un cuadro comparativo digital en Canva, donde los estudiantes deben completar dos elementos: el objeto que se mide y el instrumento utilizado. Con esta herramienta visual, los niños integran todo lo aprendido y consolidan el conocimiento de manera gráfica y ordenada. Por último, se aplicará una evaluación formativa mediante un taller interactivo que los estudiantes deberán completar y subir al Classroom. Uno de los aspectos más relevantes de esta experiencia fue la incorporación de herramientas digitales e interactivas que fortalecen la autonomía, la motivación y la participación de los estudiantes. El Classroom se convirtió en el eje articulador del proceso, ya que permite reunir en un solo espacio los recursos, las instrucciones, los enlaces y las evidencias de aprendizaje. Y es que su estructura facilita la comunicación bidireccional entre el docente y estudiante y favorece la retroalimentación constante. El uso de Canva también representó una gran oportunidad para fomentar la creatividad matemática, porque permitió diseñar materiales visuales, coloridos y personalizados, tanto para el docente como para el estudiante. Además, los niños pudieron crear sus propios productos digitales, lo que incrementa el sentido de logro y pertenencia hacia su aprendizaje. YouTube, por su parte, ofreció un entorno audiovisual enriquecedor. El aprendizaje visual es especialmente efectivo en la educación básica, ya que permite captar la atención y explicar conceptos abstractos mediante ejemplos concretos, pero también atractivos. La combinación de estas herramientas demuestra que la innovación educativa no depende del tipo de tecnología, sino del propósito con la que se la utiliza. Cuando la tecnología se integra con un fin pedagógico claro, se convierte en una aliada poderosa para desarrollar competencias y habilidades del siglo XXI, la comunicación digital, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración virtual, que son indispensables. En síntesis, el área de matemáticas dentro del aula virtual representa un modelo de enseñanza dinámica, digital y contextualizada, que combina el pensamiento lógico con la creatividad y la tecnología. Por lo que podemos decir que logramos integrar la planificación por destreza, el uso de recursos digitales y el trabajo colaborativo en un solo entorno de aprendizaje, demostrando que la educación puede ser más interactiva, significativa y accesible. También la experiencia nos enseñó que las matemáticas no deben enseñarse como un conjunto de números, sino como una herramienta para comprender y transformar el mundo. Es que cada recurso, cada video, cada actividad tiene un propósito, que el niño aprenda haciendo, descubriendo y compartiendo. Finalmente, comprendimos que el rol del docente en esta nueva era no es solo enseñar contenido, sino diseñar experiencias de aprendizaje, guiar, motivar y conectar la tecnología con el sentido humano de la educación. Con todo lo expuesto, concluyo mi intervención. Les agradezco por su atención y cedo la palabra a mi compañera Andrea Peláez, quien presentará el área de Ciencias Naturales. Adelante, Andrea. Gracias, Rosa. Saludos cordiales.
La planificación del área de ciencias naturales se centró en la unidad, el sistema digestivo humano y la salud. El propósito fue que los estudiantes comprendieran cómo funciona el sistema digestivo y al mismo tiempo reflexionaran sobre la importancia de llevar hábitos alimenticios saludables. Más allá de memorizar los nombres de los órganos, se buscó que los niños pudieran entender la función de cada parte del sistema digestivo, recordando que es un proceso que pueden experimentarlo todos los días al comer. Por ejemplo, que reconozcan que cuando están masticando están dando inicio a un proceso complejo que continúa en el estómago y los intestinos y que permite que el cuerpo aproveche los nutrientes de los alimentos. El enfoque pedagógico aplicado fue vivencial, interactivo y experimental. Esto quiere decir que se priorizó la experiencia práctica, el juego, la observación y la interacción digital, porque el aprendizaje de las ciencias naturales es mucho más significativo cuando parte de lo que el estudiante puede sentir, ver y relacionar con su vida cotidiana. En lugar de solo transmitir teoría, se diseñaron experiencias de descubrimiento. Así los niños no solo aprendieron qué es el estómago o qué hace el intestino, sino que reflexionaron sobre preguntas como ¿qué pasaría si un órgano deja de funcionar? ¿O por qué es importante comer frutas y verduras todos los días? De esta forma, la enseñanza se conectó directamente con su vida y con sus hábitos. Dentro de la destreza, los estudiantes pudieron identificar los órganos del sistema digestivo y explicar sus funciones mediante el uso de recursos digitales interactivos. En la parte del indicador, reconocieron los órganos principales y descubrieron sus funciones, comprendiendo la importancia de la alimentación equilibrada. Estos elementos permitieron un aprendizaje observable, porque los niños debían mostrar que entendían no solo el qué, el nombre de cada órgano, sino el para qué, la función en la digestión. En cuanto a los valores transversales, se trabajó el valor de la justicia, porque se valoró las ideas de todos los compañeros en los debates y las reflexiones. La solidaridad se vivió cuando los grupos pudieron colaborar entre sí, apoyándose a quienes tenían más dificultades en las actividades digitales. La disciplina se pudo reflejar en la responsabilidad para entregar las fichas interactivas y los esquemas digitales. La innovación se concretó el uso de herramientas tecnológicas que pudieron transformar el aula en un ambiente virtual. La unidad se pudo organizar en 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre. En la parte del inicio se propuso la dinámica lúdica Imita el órgano, en la que los niños presentaron con gestos y movimientos corporales la función de los órganos, como la boca, el esófago, el estómago y los intestinos. Cada grupo debía coordinarse para mostrar el recorrido que realiza el alimento dentro del cuerpo, estimulando así la expresión corporal, la imaginación y la comprensión del proceso digestivo de una manera vivencial. Esta actividad fue clave para poder introducir el tema desde el cuerpo con movimientos y diversión, favoreciendo así la participación activa y la socialización y el trabajo en equipo. A continuación, se proyectó un video educativo denominado El viaje del alimento, que se utilizó dentro en la aplicación YouTube, que permitió que los estudiantes pudieran visualizar de forma clara y atractiva cómo cada órgano interviene en la digestión. Durante la observación se guiaron momentos de pausa y reflexión para así poder reforzar los conceptos y aclarar dudas. Posteriormente, se plantearon preguntas de análisis y reflexión, como ¿qué pasaría si un órgano no cumple su función? ¿Por qué debemos cuidar lo que comemos?
¿O qué alimentos ayudan a que nuestro sistema digestivo funcione mucho mejor? Estas interrogantes promovieron el pensamiento crítico y la conciencia sobre la importancia de una alimentación saludable, fortaleciendo así el aprendizaje adquirido de manera significativa. En la parte del desarrollo, los estudiantes exploraron una imagen interactiva en la aplicación Genealogy, en la que al dar clic en cada órgano podían conocer su nombre y su función. Esto fomentó la curiosidad y el aprendizaje autónomo de los estudiantes. Después, los estudiantes pudieron resolver una ficha digital en la aplicación LibreSheet, en la cual tenían que arrastrar el nombre de cada órgano hasta su ubicación correcta, en una pequeña ilustración. Esta práctica fortaleció la memoria visual y la comprensión conceptual. Y en la parte del cierre, los estudiantes pudieron reflexionar sobre la importancia de una buena alimentación. También realizaron un cuestionario digital conformado por 3 preguntas, en la cual cada niño respondió en base a lo aprendido. Esta actividad pudo vincular el conocimiento científico con la acción práctica y la toma de conciencia. Las herramientas digitales tuvieron su rol protagónico. YouTube facilitó la comprensión de los procesos biológicos abstractos mediante videos dinámicos y visuales que captaron la atención de los estudiantes, convirtiéndose así en un recurso motivador y accesible. A través de las animaciones y ejemplos concretos, los estudiantes pudieron lograr entender de forma clara el recorrido del alimento y la función de cada órgano del sistema digestivo. En la aplicación Genealogy permitió que los estudiantes interactuaran con una imagen interactiva en la que cada clic revelaba información nueva, curiosa y atractiva sobre el tema. Esta herramienta fomentó la exploración autónoma, el descubrimiento guiado y el aprendizaje visual, fortaleciendo la comprensión del contenido a través del juego y la tecnología. Y la aplicación LibreSheet hizo posible de manera activa los conocimientos adquiridos mediante ejercicios digitales, en los que los alumnos tenían que arrastraban completamente y verificaban sus respuestas en tiempo real. Esto favoreció la autoevaluación, la retroalimentación inmediata y el aprendizaje significativo, al permitir que los estudiantes corrigieran sus errores y reforzaban sus aciertos. El impacto de las herramientas fue muy evidente, ya que los estudiantes no solo fueron receptores pasivos, sino que fueron protagonistas de su propio aprendizaje, mostrando así entusiasmo, curiosidad y mayor comprensión conceptual del tema tratado. En síntesis, esta planificación demostró que la enseñanza de las ciencias naturales puede ser muy divertida, significativa y transformadora cuando se combina el juego, la tecnología y la reflexión. Los estudiantes no solo aprenden los nombres de los órganos del sistema digestivo, sino que también pudieron comprender la función y la importancia de cuidarlos a través de una alimentación saludable. Se convirtieron en niños más conscientes de su cuerpo y más responsables de sus hábitos. La experiencia dejó un claro conocimiento científico que debe enseñarse como algo vivo, aplicable y cercano, capaz de poder impactar en la vida diaria y sobre todo mostró que el uso pedagógico de la tecnología potencia la motivación, la autonomía y el compromiso con la salud. Gracias por brindarme este espacio. Ahora le cedo la palabra a mi compañera Gisela Conde, quien nos va a presentar el área de ciencias sociales enfocada en la unidad La Gente Ecuatoriana. Adelante, Gisela. Gracias, Andrea.
Reciban un cordial saludo y afectuoso de mi parte. En el área de ciencias sociales, trabajamos la unidad denominada la gente ecuatoriana. Esta planificación buscó que los estudiantes reconozcan la diversidad cultural, social y étnica del Ecuador. Comprometido con cada grupo, aporta a la construcción de la identidad nacional. El enfoque pedagógico aplicado fue crítico, intercultural y reflexivo. Esto significó que más allá de describir trajes típicos o costumbres, se buscó que los niños reflexionaran sobre la riqueza que aporta cada grupo social y comprendieran que la diversidad no es un obstáculo, sino un pilar de la identidad nacional. Asimismo, se promovieron espacios de diálogo y trabajo colaborativo, donde los estudiantes compartieron sus experiencias familiares, culturales, mediante recursos visuales, juegos, dinámicas. Los niños fortalecieron su sentido de pertenencia y respeto hacia las diferencias. La unidad también incentivó la investigación sobre las distintas regiones del país y su manifestación cultural. Esto permitió desarrollar habilidades de análisis, observación y comunicación. Por ejemplo, cuando un estudiante reconoce que el pueblo afroecuatoriano aporta con su música, su danza, o que las comunidades indígenas preservan lenguas originarias, estás entendiendo que todos constituimos un mismo país desde nuestras diferencias. Destreza, indicadores y valores transversales. Destreza, describir las cualidades y valores de los distintos grupos sociales y étnicos del Ecuador, cómo aportan a nuestra identidad nacional. Indicadores esenciales, reconocer las características de los grupos étnicos y valorar la diversidad cultural como riqueza colectiva. Estos aprendizajes buscan que los niños no solo memoricen información sobre los grupos étnicos, sino que desarrollen una actitud de respeto, orgullo y compromiso con la diversidad. En cuanto a los valores transversales, justicia, que es reconocer a todos los grupos culturales como igualmente valiosos. La solidaridad, al trabajar en grupos y apoyos a quienes tienen dificultades en las tareas digitales. La disciplina, al cumplir con las actividades investigativas y presentaciones digitales. La innovación, al usar herramientas tecnológicas para investigar y presentar de manera creativa la diversidad cultural. Secuencias metodológicas y actividades. La planificación se estructuró en 3 momentos pedagógicos: el inicio, el desarrollo y el cierre. En el inicio se realizó la dinámica ruleta étnica, en la que al girar una ruleta digital aparecía un grupo étnico y los estudiantes debían mencionar una tradición o una costumbre. Luego se visualizó un video de los grupos étnicos del Ecuador, lo que permitió reconocer su vestimenta, costumbres, su música, sus lenguas. En la parte del desarrollo, un grupo de estudiantes elaboraron un folleto digital en Canva sobre los grupos étnicos específicos. Investigaron cuál era su ubicación, sus costumbres, el idioma y el aporte a la cultura nacional. Luego, socializamos un folleto en el aula virtual, explicando sus hallazgos, compartiendo y reflexionando sobre el tema. Se explicó las diferencias de la etnia del Ecuador y su cultura, su ubicación mediante una infografía y se socializó los temas y con preguntas. En la parte del cierre, cada estudiante escribió en un padre donde eligieron
una etnia que más les gustó. Escribieron sobre sus costumbres, sus tradiciones y colocaron una imagen. Esto evidencia el orgullo por las raíces y respeto hacia las diferencias. El uso de las herramientas digitales, como la ruleta digital, introdujo el tema de una manera dinámica, participativa. Con YouTube se ofreció un recurso audiovisual accesible para reconocer la diversidad cultural. En Canva se fomentó la creatividad y la investigación al elaborar folletos digitales. La infografía favorece el aprendizaje rápido y dinámico sobre el tema de los grupos étnicos del Ecuador. El padre se convirtió en un espacio reflexivo y de diálogo colectivo. Gracias a estas herramientas, los estudiantes pudieron aprender de manera activa, colaborativa y significativa, vinculado a la investigación con la tecnología. Conclusiones y reflexiones finales. La unidad de ciencias sociales permitió que los estudiantes comprendieran que el Ecuador no es un país homogéneo, sino un mosaico de culturas, lenguas y tradiciones. Los niños aprendieron que todo grupo social y étnico tiene un valor especial y que el respeto y la inclusión son esenciales para convivir en paz. Comprendieron que la diversidad no nos divide, sino que nos enriquece como una nación. Esta planificación fortaleció el sentido de identidad nacional y promovió la construcción de una ciudadanía más justa, inclusiva y respetuosa de las diferencias de los demás. Los estudiantes desarrollaron actitudes de empatía y valoración hacia las costumbres, modos de vida de las distintas comunidades del país. A través de estas actividades participativas, reflexionaron sobre la importancia de preservar las tradiciones y proteger el patrimonio cultural. También identificaron cómo la cooperación entre los pueblos fortalece la unidad nacional. Este proceso educativo permitió comprender que todos los ciudadanos, sin importar su origen, contribuyen al desarrollo del Ecuador. En conjunto, la unidad fomentó una visión más amplia, solidaria, comprometida con el bienestar colectivo. Ahora cedo la palabra nuevamente a Moisés, quien compartirá una reflexión final y la despedida. Además, se realizó una adaptación curricular en el área del lenguaje dirigida a estudiantes con necesidades educativas específicas mediante la creación de un recurso digital interactivo en Kahoot. Este recurso consiste en preguntas con dos opciones de respuesta, cada una acompañada de imágenes que facilitan la comprensión, especialmente para aquellos estudiantes que presentan dificultades en el procesamiento verbal. Para reforzar el apoyo visual, se incorporó una imagen en cada una de las preguntas. El recurso fue elaborado y posteriormente subido a la plataforma de Google Classroom como parte del material complementario. Gracias, Carla, Rosa, Andrea y Gisela, por sus excelentes presentaciones. Después de escuchar cada área, podemos afirmar que este proyecto interdisciplinario ha sido una experiencia de aprendizaje integral, en la que cada planificación contribuyó a una visión completa del proceso educativo. En lenguaje, comprendimos que la palabra es identidad. En matemáticas, aprendimos a medir y razonar desde lo cotidiano. En ciencias naturales descubrimos cómo funciona nuestro cuerpo y la importancia de cuidarlo. Y por último, en ciencias sociales entendimos que la diversidad cultural es una fortaleza que nos une como país. Pero además de los aprendizajes disciplinarios, este proyecto nos permitió vivir una experiencia muy significativa como compañeros de la Universidad Estatal de Milagro.
Diseñar esta aula virtual fue un trabajo verdaderamente colaborativo, porque cada uno aportó desde sus habilidades, algunos con la parte pedagógica, otros con la parte tecnológica, el diseño, la organización y la validación de recursos. Juntos aprendimos a comunicarnos, a escuchar, a respetar las ideas de los demás y a tomar decisiones compartidas. Este trabajo colaborativo nos enseñó que la educación no se construye en solitario, sino en equipo, así como queremos fomentar, así es como queremos fomentar en nuestros futuros estudiantes la cooperación y el aprendizaje conjunto. Nosotros lo practicamos al crear este proyecto. Nos enfrentamos a desafíos reales y cada obstáculo se transformó en una oportunidad para aprender. Por todo ello, esta experiencia reafirma nuestra convicción de enseñar no significa transmitir información, sino diseñar experiencias de aprendizaje significativas, humanas y por supuesto colaborativas. Dicho esto, agradecemos a todos por su atención y esperamos que esta presentación inspire a seguir innovando, colaborando y construyendo juntos una educación más dinámica, inclusiva y transformadora. Muchas gracias.